Buenas tardes. Nos sintonizamos de nuevo aquí en OMTRO. Estamos por iniciar el webinar de Introducción a la Mecánica de Rocas. Lo vamos a impartir un servidor y mi compañero Raciel Martínez. Igual en un momento más, él va a estar aquí con nosotros. Igual y volvemos a hacerles la invitación a que revisen la página de OMTRO, la página de internet. Este, Tenemos el número de teléfono en caso de que necesiten algún servicio. Y recordándoles también, tenemos servicios de metalurgia, de materiales, de algunas otras eh, áreas y tenemos el de geotecnia. En caso de que necesiten alguna prueba, algún servicio, pues pueden acudir ahí a la página para revisar los que tenemos, pedir algún informe por teléfono y pues recordarles también, somos un laboratorio certificado ante la ISO 9001-2015 y nuestro área de academia también cuenta con cursos para la industria. También cuentan algunos con la certificación de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces pues ya tienen un valor agregado. Igual en caso de que les interese algún curso, pueden contactarse con nosotros y ya podemos hacer alguna mancuerna interesante con la empresa o como ustedes lo necesiten. Muy bien, bueno, lo seguimos invitando. Y pues vamos a empezar. Introducción a la mecánica de rocas es el curso de hoy. Estuvimos tratando temas de sedimentos, temas de mecánica de suelos. Ahora vamos a hacerlo, pero en la parte de las rocas. Este es el primero que vamos a hacer y vamos a intentar que quede lo más claro posible. Igual estamos ofreciendo algunos servicios en cuanto a también mecánica de rocas. Si necesitan alguno o tienen interés, pues pueden contactarnos también. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que dar la definición, finalidad y el ámbito de estudio. Es un estudio teórico y práctico de las propiedades y comportamiento mecánico. Esto muy importante, por eso está subrayado comportamiento, propiedades y comportamiento mecánico de los materiales rocosos y de su respuesta ante la acción de fuerzas aplicadas en su entorno físico. Muy bien. Aquí tenemos las pequeñas imágenes, son imágenes para ilustrar todo esto que estamos mencionando. Primero que nada, propiedades y comportamiento mecánico. ¿Qué propiedades va a tener una roca? Nosotros lo conocemos en geología por los constituyentes, por los minerales que son los que forman esta roca. Hay minerales que tienen durezas más altas, durezas más bajas, entonces ya son las propiedades que cada material puede tener. Aquí vemos en la imagen también. Aquí vamos a tener unas propiedades de este material que tenemos de aquí para poder hacer esta obra que va a pasar por abajo de ellos también. Muy importante es lo que vamos a hacer, caracterizar en la mecánica de rocas la resistencia a las fuerzas que tenga este macizo rocoso, esta matriz rocosa, que vamos a verlo ahorita en unas diapositivas más adelante, ver cómo se comporta para todos estos comportamientos de fuerzas, como nos dice aquí, fuerzas aplicadas. Vemos ahí fuerzas en todos los sentidos para esta pequeña imagen. Aquí en esta también vamos a tener fuerzas de la parte de arriba, fuerzas aquí. Aquí vamos a necesitar algo que pueda detener todas estas fuerzas, que lo pueda sostener esta obra. Entonces, esa es la parte importante de todo esto de la mecánica de rocas, ver la resistencia que vamos a tener. Muy bien, lo siguiente, introducción a la mecánica de rocas. Obviamente, relación estrecha con la geología estructural. Vemos aquí algunos plegamientos, algunas fallas, fracturas. ¿Por qué decimos que está estrechamente relacionado? Todos estos cambios que se dan aquí, todas estas partes donde hay estas partes que son las depositaciones en láminas, ya son formas de tener algunas debilidades en el macizo rocoso que tenemos aquí. Entonces, no es lo mismo hacer una excavación. Vemos aquí la escala de la persona que está, entonces vemos
la magnitud de todos estos pliegues que se forman aquí en esta parte. Entonces, no es lo mismo hacer una pequeña excavación en una parte donde, supongamos aquí tenemos algo un poco más homogéneo, se ve así una pequeña textura, una parte donde se ve un poco más continuo todo esto, a hacerlo en una parte de estas donde vemos que tenemos mucho los planos que ya son debilidades en todo este macizo rocoso. Dice, se ven afectados por discontinuidades, son las que les estoy mencionando. Cualquier fractura, falla, algo que debilite la roca es algo que la puede partir, algo que va a hacer que sus propiedades base pues ya no se conserven. En lo En las diapositivas que vienen más adelante vamos a ver también la escala. Hay muchas variables que hay que considerar en cuanto a la mecánica de rocas también, ver la escala de las construcciones, ver la escala de estos pliegues, de estas fallas. Hay algunos que son más grandes, otros que son microfallas o todo esto, y todo esto nos va a dar algunas pautas para hacer toda la mecánica de rocas. Muy bien. Primero que nada, vamos a empezar por la matriz rocosa. Nos dice material rocoso exento de discontinuidades. Aquí también es muy importante hacer el énfasis en que un macizo rocoso puede tener la matriz rocosa en diferentes proporciones. Puede ser la totalidad, puede ser una parte, puede ser algo mínimo. Aquí vemos una imagen también, nos dice la matriz rocosa, ¿cuál es? La matriz rocosa es la que no cuenta con estas debilidades que tiene la roca. Es roca inalterada, roca que no ha sufrido todas estas discontinuidades como tenemos aquí. Aquí vemos unos estratos que tenemos aquí, algunas bandas. Entonces aquí tenemos ya la discontinuidad. Esta ya nos va a debilitar nuestro macizo rocoso. Pero la matriz rocosa vemos que no tiene ninguna, o al menos aquí no puede apreciarse ninguna. Entonces, es para pensarlo. Si hacemos una excavación, hagámoslo en una escala. Si pudiéramos hacer una excavación aquí, si pudiéramos hacer una excavación aquí, la parte donde tendríamos que hacer más trabajo para hacer una estabilización o donde sería menos idóneo para hacer la excavación en caso de que pudiéramos elegir, pues sería la parte con la discontinuidad. Que aquí lo tenemos, entonces esta parte va a haber movimiento, va a haber algunas condiciones que no van a tener en este lado, problemas que no vamos a tener en un lado donde hay una matriz rocosa. Muy bien, entonces esta parte, obviamente, mientras no tenga alguna discontinuidad, va a ser mucho más estable que alguna que cuente con al menos una discontinuidad. Igual en geología no se dan solo una discontinuidad muy seguido, es algo donde hay muchos esfuerzos, muchas variables que vamos a tener en cuenta. Dice, presenta comportamiento heterogéneo y anisótropo ligado a su fábrica y microestructura mineral. Muy bien. Un comportamiento heterogéneo, ya sabemos, no es lo mismo. Anisótropo también, en cuanto a su dirección, nos dice lo anisótropo, en cuanto a su dirección va a tener diferentes propiedades, entonces no es lo mismo tenerlo vertical, horizontal, todo esto nos va a cambiar. Aquí también abajo tenemos una pequeña imagen ilustrativa también de un macizo rocoso, pero ya tenemos aquí una discontinuidad. Entonces, si se hace una excavación, aquí esto nos va a dar unos planos de debilidad donde hay que tenerlos en cuenta. Esto se hace con unas clasificaciones que también más adelante vamos a estarles presentando de una forma breve, pero que necesitamos saber en caso de que vayamos a trabajar con algún macizo rocoso. Muy bien. Ahora de las discontinuidades, cualquier plano de origen mecánico o sedimentario que independiza o separa los bloques de la matriz rocosa en un macizo rocoso. Esto hablamos aquí tenemos el ejemplo de diaclasas o también llamadas juntas, de fallas, de fracturas,
de todos este tipo de esfuerzos, de eventos, que son los que nos debilitan nuestro macizo rocoso. Vemos aquí, primero que nada, las fallas. Aquí una falla obviamente te va a dar algunos componentes que tienen las fallas, un esfuerzo de compresión, de tensión, alguna falla de desgarre, como tenemos aquí, todo esto va a darnos diferentes estructuras, no solo en la parte del plano donde hay, sino en las partes alrededor de todo esto. En caso de que sea una falla normal, va a haber una distensión, va a haber como si lo jaláramos. Entonces lo que va a pasar es que con esta roca se va a abrir. Es lo que nos da muchas veces las familias de diaclasas, de las juntas. Entonces vemos aquí, hay que dividirlo también. Las familias de diaclasas, tenemos algunas, hay que tomar las direcciones que van a tener para poder clasificarlas, perdón, en una familia de diaclasas. Esta es una familia, todas las que en estas orientaciones. Nos dicen que el esfuerzo se realizó de esta forma, entonces abrieron esas pequeñas diaclasas. Aquí tenemos otra que no está marcada, pero también es una parte de esto. Ahora tenemos después otro esfuerzo aquí, otra familia de diaclasas. Todas estas ya nos van debilitando nuestro macizo rocoso y es cuando hay que tener en cuenta que todas estas esfuerzos, todas estas cosas van a repercutir a la hora del trabajo con el macizo rocoso. Y luego estas dos familias podemos agruparlas en un sistema de diaclasas, es como el que tenemos aquí. Entonces ya ambos Ambas familias ya nos van a debilitar el macizo rocoso, como les mencionábamos. Ya si este macizo no tuviera estas diaclasas, pues sería una resistencia superior a la que es ahora que cuenta con todas estas eh, sistemas, perdón. Ahora lo siguiente es el macizo rocoso. Hay que tener en cuenta macizo rocoso y matriz rocosa es algo diferente. Aquí lo vamos a ver. El macizo rocoso es un conjunto de bloques de matriz rocosa, o sea, se compone de la matriz rocosa y de las discontinuidades de diversos tipos que afectan el medio rocoso. Entonces vemos aquí unas imágenes perfectas. Tenemos aquí la escala de una persona, aquí tenemos a otra, pero vemos el tamaño de los bloques que nos han dejado. Entonces, esto es la matriz rocosa, no hay discontinuidades, pero ya juntándolas todas es el macizo rocoso que cuenta con las discontinuidades con la matriz rocosa. Nos dice mecánicamente son medios discontinuos, anisótropos y heterogéneos. Muy bien, aquí tenemos la otra imagen explicativa. También vemos, está súper lleno de diaclasas, de juntas, donde esto nos va a dar diferentes propiedades a la hora de trabajar con todo esto. Esta parte se ve mucho más, con muchas más estructuras que la parte de aquí abajo. Igual tendríamos que hacer pruebas para ver qué características tenemos aquí para que sea ver dónde sería, en este caso, más factible hacer alguna obra en la parte de arriba, en la parte de abajo, en esta parte, para ver qué propiedades tenemos. Muy bien. Ahora, volviendo al tema de la anisotropía, presencia de planos de debilidad de orientaciones diferentes, implica diferentes propiedades y comportamiento mecánico en función de su dirección. Es lo que les mencionaba hace rato. La dirección nos va a decir todo lo que tenemos que saber. Vemos aquí en esta parte donde tenemos laminación cruzada. Entonces, las propiedades que va a tener estas capas de aquí arriba van a ser diferentes a donde vemos aquí que está otra laminación, otro proceso de laminación. Entonces, las propiedades van a cambiar con el acomodo. Tenemos aquí las estratificaciones, también van a ser diferentes materiales, tenemos diferentes tonalidades, esto también nos va a decir son diferentes materiales. Entonces, todo esto nos va a dar comportamientos distintos que también tenemos que tener en cuenta en caso de que no las encontremos trabajando con un macizo rocoso. La heterogeneidad también vamos a delimitarla. Zonas con diferente litología, grado de alteración o meteorización, contenido de agua, etcétera. Igual tenemos aquí
la imagen explicativa. Son zonas de diferente litología, zonas de grado de alteración o de meteorización distinto y en contenido de agua, obviamente también. Adelantando un poco el tema, las caracterizaciones que se hacen con los macizos rocosos, vamos a tener en cuenta el tipo de roca, las alteraciones que presenten, qué materiales son, el agua que hay presente es muy importante también. Eso nos puede debilitar algún macizo rocoso. También ver qué tanto contenido de agua tenemos. También aquí vemos la parte de la escala, también es lo que les mencionaba. Tenemos aquí una pequeña obra de un túnel. Entonces vamos a verlo por escalas. De la parte de arriba, esta es una parte de una escala muy, muy pequeña. Entonces hacemos una pequeña obra de este lado y vamos a ver que es roca intacta, es la matriz rocosa. No contamos con ninguna diaclasa junta que nos pueda inferir con este trabajo, que nos vaya a dañar la obra. Ahora nos vamos a una escala un poquito más grande, nos dice una discontinuidad también. Eso es lo que se va a manejar siempre en los macizos rocosos. ¿Qué tantas discontinuidades vamos a tener y cómo van a estar formadas? Entonces, aquí tenemos una discontinuidad, ya hay algo de consideraciones que hay que hacer. Tenemos dos discontinuidades, perdón. También va a ser algo más grande. Ahora, a una escala más grande, muchas discontinuidades y ya en lo más grande es macizo rocoso. Entonces también vemos el macizo rocoso aquí, una interpretación. Tenemos aquí una foto como las que vimos anteriormente. Vamos a delimitar nuestras clases, nuestras juntas, y luego ya pasándolas se pudiera decir en limpio, vemos cómo es la condición del macizo rocoso. Todo esto va a tener algunas repercusiones en lo que nosotros queramos hacer, qué obra vamos a desarrollar. Entonces, esto nos va a dar, nos va a debilitar el macizo rocoso. Muy bien. Bueno, hasta aquí los dejo con esta parte. Sigo mi compañero Raciel. Él va a continuar con el tema. ¿Qué tal? Damos continuidad a este pequeño webinar de introducción a la mecánica de rocas. Continuando, vemos aquí en la diapositiva otros factores que afectan al comportamiento mecánico del macizo rocoso. Entre ellos están las estructuras tectónicas y sedimentarias no discontinuas en el macizo rocoso, los pliegues, cualquier cuestión estructural que afecte la roca se va a llamar discontinuidad, ¿no? Ya comentaba anteriormente que son fracturas, fallas, algunas grietas propias de hundimiento en la roca, por ejemplo, en el caso de las volcánicas o rocas ígneas extrusivas, condiciones naturales a las que está sometido el macizo rocoso a la hora de su formación geológica, o bien condiciones hidrogeológicas y los factores geoambientales a los que está expuesto la roca, como cuáles, pues, la mineralización del macizo rocoso, no va a ser igual una caída de macizo rocoso a la que está expuesta en una zona tropical, donde hay muchísimo calor, mucha humedad, a zonas desérticas, ¿no? Eh, en este caso, dábamos la definición de lo que es una matriz rocosa y un macizo rocoso. Generalmente la diferencia más común y la principal es la escala de la que estamos hablando. Entonces, las propiedades físicas que controlan las características resistentes de un macizo rocoso en su deformación, pues van a estar dadas por el origen geológico, ya sea sedimentario, ígneo, metamórfico, su historia geológica y los procesos de alteración.
Ambos, todos estos factores me van a condicionar mecánicamente y hidráulicamente cómo es que se responde una roca, ¿no? En este caso, la matriz rocosa, hablando de una escala pequeña, pues nos referimos a su composición mineralógica, su densidad, la fábrica, en este caso, la porosidad y permeabilidad, alterabilidad de la roca, y desde luego las diferencias que hay en sus composiciones mineralógicas. En el caso ya de un macizo rocoso, pues a una escala más grande, la estructura, el estado de esfuerzos, la litología, cuestiones más en escala regional. Entonces, otra de las cosas importantes aquí es la importancia, qué tan importante es el agua, cómo afecta en mis condiciones mecánicas a la roca. Bueno, el macizo rocoso, para que el agua tenga un factor importante, tiene que estar en una instancia fracturada. Si yo no tengo un macizo rocoso fracturado o poroso, realmente no es tan importante como en los suelos, en la roca, la presencia del agua dependiendo, por ejemplo, si la roca es una roca arenisca en la que hay poros, sí tendré valores de la tensión efectiva, se aplica el postulado de la tensión efectiva en, en los macizos rocosos. Sin embargo, si la roca es fresca, no tengo yo discontinuidades presentes, no tengo alguna falla, alguna fractura, realmente el agua en estos casos no tendría tanta afectación la presión intersticial, que es la que me afecta, o la presión que tiene el agua en un medio poroso. Sí, entonces nosotros vemos como en una matriz rocosa sana, que no tiene fracturas, vemos cómo es su permeabilidad. Sin embargo, cuando es un macizo rocoso ya fracturado, hay una la secundaria, vemos cómo aumenta la permeabilidad del macizo rocoso dependiendo del tipo de roca en la que yo esté caracterizando. Entonces, como les comentaba, generalmente es más común en rocas porosas, ¿sí? Que son permeables. Ahí es donde voy a tener más relevancia, más importancia y tendré que tener más cuidado a la hora de prospectar algún túnel, en una obra, un talud, una presa, ¿sí? En las que yo tengo que tomar en cuenta entonces las presiones que me ejerce el agua. En laboratorio, principalmente lo que uno quiere saber son sus condiciones mecánicas hidráulicas. Para esto, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta? Obviamente se va a tomar en cuenta las propiedades físicas y mecánicas de la matriz rocosa que me van a describir y definir el comportamiento mecánico. Generalmente en campo lo que se hacen son estaciones geomecánicas. En ciertos puntos se acude a campo y se saca una caracterización geomecánica en el que se toman en cuenta pues qué tan rugoso está, si la flor está muy fracturada, de qué está rellena, o ese fracturamiento de qué está relleno, si hay humedad o no hay humedad. De una manera indirecta se puede sacar la resistencia a la compresión uniaxial llevando un escalómetro, un martillo de Schmidt, tipo en este caso para la mecánica de rocas es un tipo L, ¿sí? En el cual ya te da una ligera idea de la resistencia que podría tener este macizo rocoso, ¿sí? Entonces, importante en esto va a ser de qué tipo de roca es decir, su naturaleza, la resistencia que va a tener ante la rotura no va a ser igual un granito a una lutita, ¿sí? Su comportamiento mecánico en el esfuerzo de formación va a ser muy diferente, una va a ser más frágil, otra va a ser menos frágil, va a tender a comportarse como una roca o un material dúctil, ¿sí? Otra de las cosas es el tiempo, ¿no? Si es un corto o largo plazo, por ejemplo, si uno prospecta una presa, generalmente vamos a tener una cortina de ciertos metros. El macizo rocoso en el cual va a estar el balso de la presa va a estar sujeto a una presión, a una tensión que anteriormente no estaba sujeta, ¿no? Vamos a tener una carga hidrostática propia del agua, un peso del agua, en el cual antes de yo de prospectar esto, pues tengo que barrenar, tengo que ver si cumple con las características, si es muy permeable o no. Por esto hay tipos de pruebas de permeabilidad específicas para las rocas. En este caso, en las rocas son pruebas tipo Lullón, en las que se hace una barrenación, se va barrenando, se obtura, cuando tú vas descendiendo con tu barrenación, a ciertos metros vas probando una cámara casi de neumático, por así decirlo, se infla y tú metes presión, agua circular y vas midiendo el caudal, las diferencias de caudales que tú tienes en esas partes, en esos tramos, ¿sí? Otra de las cosas es, como les comentaba, qué tan meteorizada o intemperizada está mi roca, ¿sí? Entonces, generalmente en laboratorio yo tendré pruebas básicas como son las pruebas a la compresión uniaxial, ¿sí? En este caso existe una carga axial en la que yo comprimo mi macizo, no,
rocoso, mi núcleo, o bien en este caso aquí vemos, esta es una prueba del Point Load Test. Sí, generalmente es el principio mecánico que yo ejerzo es el mismo, ¿no? A diferencia de este, ¿no? La geometría es un poco diferente, pero mecánicamente lo que yo voy a sacar en cuanto a cálculos es lo mismo, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver lo que es el comportamiento, esfuerzo de formación en las rocas. Sí, vamos a ver cómo es un comportamiento frágil, elástico, plástico. Generalmente, a grandes rasgos, este esfuerzo generalmente se saca como la fuerza compresiva aplicada entre el área que yo estoy aplicando este esfuerzo. Ajá. Eh, Vemos un poquito más a grandes rasgos lo que es este macizo rocoso alterado, sí, ya con ciertas tonalidades, se ve inclusive aquí muy granzón, pues, un granzón que obviamente afecta en las propiedades mecánicas, va a ser obviamente menos resistente a tener una roca pues competente, ¿no? En la cual no tengo tanta alteración, se ve todavía inclusive está más dura a grandes rasgos. Entonces, eh, mis condiciones iniciales, como les comentaba, del terreno, ¿no? A la hora de yo tener cierto, o prospectar cierta obra, tendré ciertas condiciones mecánicas iniciales diferentes a las que yo voy a tener a cuando yo tenga ya una obra construida como tal, ¿no? Un edificio, un puente, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a alterar, obviamente, también las condiciones a las que está el terreno, ¿no? Generalmente, si yo voy a escarbar, voy a quitar cierta presión, hay algo que se llama presión por desconfinamiento, ¿sí? Entonces, obviamente la roca también al estar sometida a cierta presión natural o tensión, a la hora de que yo descomprimo, quito un peso que está sujeta alrededor de ella, me va a tender a liberar cierto esfuerzo. Entonces, a esto hace alusión. Otro mecanismo que se usa mucho en laboratorio son las pruebas de tracción indirecta o el más famoso ensayo brasileño, que no es más que medir la resistencia de la roca a la tracción. Generalmente, mecánicamente, los materiales de las rocas son muy malas por la tracción, no tienen mucha resistencia a ella, sin embargo, el objetivo pues, es determinar su resistencia. Es difícil de medir directamente, entonces casi siempre se toma una muestra y se lleva a un laboratorio. Sí, no es más que poner una carga diametral sobre un disco, se genera un esfuerzo compresivo y compresivo a la vez tangencial, en el cual yo puedo calcular esta resistencia. ¿Sí? Algo que también es muy importante es la alteración o la intemperización. Para esto se hacen pruebas de durabilidad. Son ciclos en los que tal cual se somete la roca a un humedecimiento y luego un secado, un humedecimiento y un secado, y posteriormente en base a estos prácticas sacan un índice de durabilidad, que no es más que qué tanto se disgrega o se desintegra la muestra, ¿no? Entonces, sabemos que por condiciones naturales, desde que se forma una roca, siempre está y expuesta, obviamente, a la intemperie, va a estar expuestas a meteorización, tanto hídrica, eólica, térmica, inclusive, que me hace que la roca se vaya perdiendo conforme el tiempo sus propiedades mecánicas, hidráulicas. Ahora bien, como tema introductorio, algo muy somero a lo que es la resistencia y la rotura, generalmente pues siempre al yo prospectar una obra, pues quiero saber qué tan dura o qué tan resistente es mi roca. Y esta característica de macizo rocoso va a estar muy ligado a qué tipo de roca, ¿no? En dónde estoy, qué tipo de roca voy a tener, cómo se comporta la matriz rocosa de esa roca, qué tan intemperizada está. Y a esto yo digo, bueno, la tensión o esfuerzo que se genera al aplicar una fuerza, que va a generar una deformación. Y una deformación, ¿qué es lo que me genera a grandes rasgos? Es un cambio en la forma del material. En este caso estamos hablando de las rocas. Entonces, existen diferentes tipos de deformaciones. Sí, tenemos si yo aplico una compresión axial en un sigma uno tal cual, en el cual es una carga axial, tendré una cierta deformación. Si yo aplico una carga de tracción, en este caso uniaxial también, tendré otro tipo de deformación a una compresión biaxial o una compresión triaxial, en el caso en el que yo estoy ahí sometiendo la roca a condiciones todavía más reales en laboratorio, en donde yo ejerzo tres esfuerzos, sigma uno, sigma 2, sigma 3. Yo estoy confinando tal cual en una cámara la roca, y esto es un poco más realista a someter a una carga axial en la cual nada más tengo la carga en un solo eje, sí, y una carga poliaxial. Generalmente en laboratorio lo que más se emplea
dependiendo claramente para qué yo quiero, qué alcances quiero tener, pues es una compresión uniaxial o triaxial, o la brasileña en su momento. Es lo que más comúnmente se usa en laboratorio, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empiezo a tener una componente mecánica axial, uniaxial en la roca, voy a generar ciertas resistencias. En este caso tengo dos. Una resistencia pico, que es el máximo esfuerzo que una roca me va a resistir justo antes de que ocurra la ruptura, ¿no? O la inestabilidad significativa, ¿sí? En este caso, en este diagrama, la resistencia pico, como se denomina aquí como sigma P, va a estar dada en este apartado. Cuando existe otro mecanismo que se llama resistencia residual, cuando la resistencia de la roca es, más bien, es la que me queda, como dice su nombre, residual. La resistencia que permanece en la roca una vez que ha pasado la resistencia pico y se ha producido la rotura completa o deslizamiento continuo a lo largo de una superficie de falla. En este caso tenemos aquí la resistencia pico y acá en este eje la resistencia residual, ¿sí? Esta es una curva clásica de tensión de formación en la que la tensión pues, es igual a la fuerza sobre el área. Ahora, ¿qué mecanismos de rotura a grandes rasgos voy a tener en un macizo rocoso? Existen varios, ¿no? En la literatura existen varios, sin embargo, los más comunes, por así decirlo, son tres. Aquí yo les pongo que son cinco, pero son tres. Es un esfuerzo portante, ¿sí? Generalmente este se da a favor de las discontinuidades